Sepan vuesas mercedes que soy Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por cuya causa tomé este sobrenombre. Su madre vino a darle un negrito muy bonito, al cual Lázaro cuidaba y ayudaba a calentar en los fríos inviernos de Salamanca. Es igualito que su padre. Mamá, negro, Coco, ayuda, miedo, mamá, negro. Y de puta. Cree que es blanco. ¿Cuántos habrá en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Anda, Lazarillo, hacia allí, hacia donde sale el sol. Frente a los géneros novelescos de moda en la época, en los que prima la irrealidad y el carácter imaginativo, el Lazarillo de Tormes inaugura un tipo de narración realista ambientada en el mundo próximo. Es considerada precursora de la novela picaresca, y sin duda es una de las obras maestras de la narrativa en lengua hispánica, que aún trata de descifrar incógnitas como las de su fecha o, sobre todo, su autoría. La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades fue publicada por primera vez en 1554, en 4 ediciones simultáneas en Burgos, Alcalá de Henares, Amberes y Medina del Campo, lo que demuestra el interés que la obra suscitó desde el principio. La fama y el interés por la obra fueron tales que ni la Inquisición, incluyéndola en el índice de obras prohibidas en 1559, logró impedir su divulgación, pues incluso entonces circularon clandestinamente ediciones extranjeras. En cuanto a la fecha de su composición, valedores ilustres como Marcel Bataillon, Américo Castro, Lázaro Carreter o Francisco Rico consideran que la novela fue compuesta no mucho antes de su edición, hacia 1550, pues no hay la más mínima huella anterior. Además, hay en el texto algunos elementos fechables que parecen reforzar esta tesis, sobre todo el mal año en que Lázaro sirve al escudero de Toledo, lo que hace recordar el calamitoso decenio de 1540 a 1550. Por lo que se refiere a su autoría, aunque el Lazarillo está escrito en primera persona, lo cierto es que se trata de una invención literaria, de una autobiografía ficticia, siendo la forma autobiográfica solo un artificio literario para dar sensación de verosimilitud y de realismo. El autor se esconde en el anonimato, lo que ha hecho que la novela se atribuya a diversos personajes de la época, aunque en ningún caso con datos fehacientes. El político y diplomático Hurtado de Mendoza, el escritor Sebastián de Orozco, el religioso Fray Juan de Ortega, el erasmista Juan de Valdés, etc. En cualquier caso, lo único cierto es que el autor oculta su nombre por razones que desconocemos, entre las que se podrían suponer las siguientes: que se tratara de un personaje importante de la vida pública o una alta jerarquía eclesiástica, que fuera un cristiano reformista, un erasmista,
o que se trate de un judío converso. ¿Quién ha dicho que no pone su nombre? ¿Quién ha dicho que no pone su nombre? Está bien claro, Lázaro de Tormes. Que probablemente es falso, es poco dudoso, pero el autor está allí. El Lazarillo no es un libro anónimo. El Lazarillo es un libro apócrifo, atribuido a aquel a quien no es. Ya en el prólogo se anuncia que se trata de un relato autobiográfico en forma de carta en la que el protagonista cuenta desde el momento presente su vida pasada. En opinión de Francisco Rico, la estructura de la obra está supeditada al famoso caso a que se alude en el prólogo, por el cual se ha interesado un vuestra merced. Y si, como han dicho vuestras mercedes, quieren que refiera el caso muy por extenso, mejor será empezarlo por el principio, que no por el final o por el medio. Este caso no es otro que la deshonra del protagonista por las relaciones que mantiene su mujer con el arcipreste de San Salvador. El fin, por tanto, será justificar ese último episodio cuando, paradójicamente, dice haber llegado a la cumbre de toda buena fortuna. A partir del prólogo tenemos 7 tratados de muy desigual extensión. Los 3 primeros, en los que sirve a un ciego, a un cura y a un escudero, son mucho más extensos. Según Frederick Courtney, en su estudio Literary and Artistic Unity in the Lazarillo de Tormes, esto se debe a que no es necesario seguir al mismo ritmo, pues ya conocemos a Lázaro. Claudio Guillén, en Los silencios de Lázaro de Tormes, por su parte, estima que Lázaro opera en el relato de su vida una selección de aquellos episodios que más importancia tuvieron para su formación. Su estructura está bien trabada por medio de una gradación. La condición de los amos va en aumento, al igual que el hambre sufrida por Lázaro. Además, las simetrías aportan unidad en la obra. Se inicia y se cierra con la referencia al caso. Su padre es perseguido por la justicia y él la pregona. Lázaro, al igual que su madre, se arrima a los buenos. Inicia y concluye en un núcleo familiar, etc. Con Lázaro, el protagonista narrativo es ya muy distinto del héroe que hasta ahora había aparecido en las novelas. Ahora tenemos a un hombre vulgar, a un antihéroe. Desde un principio se nos muestra poseedor de grandes dotes de observación e irá agudizando su ingenio para poder sobrevivir. Su aspiración es el ascenso social, presentándose como un hombre práctico, insensible al qué dirán y desinteresado por las apariencias mundanas. Solo le importa la dignidad personal. A diferencia del protagonista, los demás personajes reciben un tratamiento esquemático, exclusivamente caricaturesco. Son criaturas planas, sin evolución, de las que conocemos un solo rasgo: el que Lázaro quiere destacar desde su punto de vista personal. Su caracterización se supedita a la intención satírica de la obra. Es frecuente hablar del realismo del Lazarillo, el cual ofrecería un fiel reflejo de la sociedad de su tiempo. Ahora bien, ese realismo no es un realismo decimonónico, sino otra variedad de novela realista cuyo único fin es mantenerse dentro de la verosimilitud. Esto es así, puesto que la obra no se inspira en la realidad, sino que se refunden motivos folclóricos y literarios. El personaje mismo de Lázaro está tomado del folclore español, recuérdese a San Lázaro, y lo mismo sucede con la pareja del muchacho y el ciego. Otros motivos pertenecen a fuentes librescas: el episodio del cura de Maqueda, inspirado en el asno de oro de Apuleyo, o el personaje del hidalgo pobre que aparece en obras de Sentop y en el teatro de Gil Vicente. En cualquier caso, procedan de donde procedan los elementos narrativos que lo integran, el Lazarillo los modifica profundamente de sentido.
La vida del protagonista da lugar a muy variados episodios en los que el autor va dibujando tipos humanos, el ciego, el hidalgo, el buldero, etc., y ambientes de acuerdo con la realidad de su propio tiempo. Asimismo, va realizando una aguda crítica de esa misma sociedad en la que abundan la miseria, los desheredados y los menesterosos, siendo el hambre uno de los motivos esenciales. El tema de la honra se refleja a lo largo de toda la novela, desde los orígenes del propio Lázaro hasta su deshonra final. Se ridiculiza con la figura del escudero el concepto extremo de honra basado en la pura apariencia. Otro motivo constante en la obra es la religión. El narrador efectúa una crítica sutil del clero y de la falsa religiosidad, por lo que muestra una actitud erasmista. La falsa religiosidad del ciego, la avaricia y crueldad del clérigo de Maqueda, la vida mundana del fraile de la Merced, los falsos milagros del buldero y, por último, la hipocresía del arcipreste amancebado con la mujer de Lázaro. En el Lazarillo no cabe ya el artificioso estilo de los libros de caballerías. La descripción más fiel del mundo y de la realidad de sus personajes necesita un lenguaje más ajustado a la verdad. Comienza así el realismo, que cristalizará más tarde en algunas obras de Cervantes y en la picaresca. En el prólogo, a modo de disculpa, el propio autor alude ya al estilo bajo de su creación. De todos modos, el narrador no renuncia en absoluto al artificio de los recursos literarios. Abundantes hipérbatos, algunos juegos de palabras, polisíndeton, zeugmas, etc. Pero prefiere, sobre todo, elaborar su relato autobiográfico mediante una palabra mucho más cercana. De ahí que su lenguaje sea vivo y popular, esté lleno de colorido, de expresiones coloquiales y vulgares, etc. Tal y como corresponde a la humilde condición social de Lázaro y al retablo de personajes que recorren las páginas de la novela. Fue uno de los primeros sucesos que me aparecieron desde que me eché a los caminos. Mejor dicho, desde que me echaron. Yo nací en un molino, junto al río Tormes. Pero mi madre, al quedarse viuda, se fue a servir al mesón de la Solana, a donde vino a parar un ciego. El cual, pareciéndole que yo serviría para guiarle, me pidió a mi madre. Confío en Dios, en que mi Lazarillo será buen hombre. Y ruego a vuesa merced, le trate bien y mire por este pobre huérfano. Así lo haré. Que lo recibo no por mozo, sino por hijo. Ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Con buen amo te he puesto. Válete por ti mismo. Anda, Lazarillo, hacia allí, hacia donde sale el sol. ¡Lazarillo! 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 Ve con él, hijo. Ve con él. A pesar del llanto de mi madre y de la voz del ciego, lo que más recuerdo de aquel día fue el sol. Tan
rojo que a mí me pareció de mal agüero. Todo a su tiempo, rapaces, que lo uno viene siempre por lo otro. En su oficio aquel ciego era un águila. 100 y tantas oraciones había de coro. El tono bajo, reposado, sonable. El rostro humilde y devoto, sin hacer gestos y visajes como otros suelen hacer. Una limosnita, que estoy muy malito de aquí. ¡No! Camino de Toledo, llegamos a un puente y me dice... Ven aquí, Lázaro. Acércate a este animal. Llega al oído de este toro y oirá gran ruido dentro de él. ¡Ay! Necio. Aprende. Aprende. Que el mozo del ciego, un pulpo, ha de saber más que el diablo. Oro y plata no te puedo dar, pero consejos te daré en abundancia. Sabía oraciones para muchos y diversos efectos. Oraciones para las mujeres que no logran parir y para las que están de parto. Y fue así que después de Dios, aquel me dio la vida y a pesar de ser ciego me alumbró y me enseñó a vivir. Más verdad es que me enseñó a fuerza de engaños, de coscorrones, de hambre. De hambre y malos tratos. Cierto día estábamos en un mesón y dióme un pedazo de longaniza para que lo asase. ¡Eso! Longaniza, qué rica, ¿verdad? Cuando ya había chorreado la grasa sobre los trozos de pan, el ciego se comió las pringadas. Saca un maravedí de la bolsa y me dice: Lázaro, trae un cuartillo de vino. Lazarillo, trae un cuartillo de vino. Fui por el vino y de camino me comí ¡La longaniza! Cuando volví hallé al pecador del ciego que tenía entre 2 rebanadas de pan apretado el nabo. Fíjate, al que no había conocido como tal por no haberlo tocado con la mano. Al morder las rebanadas, pensando llevar también parte de la longaniza, se quedó frío. Con el frío, nabo. Mordió. Fíjate. ¿Qué es esto, Lazarillo? ¿Yo qué tengo que ver si vengo de comprar el vino? ¿Alguno estaba por aquí por cruzarse? ¿Haría esto? No sé. Juré y perjuré que yo no le había dado el cambiazo, más de poco me valió, pues a la astucia del maldito ciego nada se le escondía. Se levantó. Me agarró por la cabeza y empezó a olerme. Con esto y con el miedo que yo tenía, la maldita longaniza que aún no se había asentado en el estómago, y el ciego insistía y la longaniza bailaba, y el ciego más, y la longaniza oía al ciego y le contestaba: aquí estoy, soy tuya, despósame. Ay, el ciego estaba empapado. En vista de su maltrato me determiné a dejarle, mas no sin tomar ajustada venganza. Otro día salimos a pedir limosna. ¡Por amor de Dios! ¡Una limosnita! ¡Por amor de Dios! Y estábamos bajo unos soportales. Había llovido mucho la noche antes, y como volvía a llover, me dice: Lázaro, este agua es muy porfiada. Otra noche más. Tierra más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Tío,
El arroyo es muy ancho, mas si queréis, yo veo por dónde atravesemos sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho, y saltando pasaremos con los pies secos. Eres listo. Y por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar. Y yo le dije, sí, tío, sí, vamos. Pero por aquí no, tío. Por aquí, tío. Ahora es invierno. Y el agua sienta mal. Y peor, llevar los pies mojados. Yo le puse bien derecho frente a un poste de piedra que había en la plaza. Que hay en el arroyo. Y le digo, tío, este es el paso más angosto que hay en el arroyo. El poste. Dios, por ayudarme en la venganza, le cerró el entendimiento. Y me dice... Ponme bien derecho y salta tú primero. No el arroyo. Vamos, saltad todo lo que podáis para que caigáis de este lado del agua. Apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego, como cabrón, y arremete con todas sus fuerzas. Dio antes un paso atrás para dar más largo el salto. ¡Lázaro voy! ¡Lázaro! ¡Oh! Dio con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si le hubiese golpeado una calabaza. Cayó hacia atrás medio muerto. Y yo, ¿cómo, tío? ¿Cómo? ¿Cómo olisteis la longaniza y no olisteis el poste? No supe lo que Dios hizo de él, ni me preocupé de saberlo. Gracias. En la ribera del río Tormes fui criado, en un ambiente hostil, sobreviví robando mi pobre